Bien, entonces ahora vamos a analizar la actividad. Primero, quiero que ustedes observen, hay dos errores. Algunos compañeros se dieron cuenta, otros no, por eso siempre insisto en que es muy importante que ustedes estén atentos a todo lo que más puedan, ¿sí? Para que mutuamente nos ayudemos a mejorar, a crecer y, bueno, como les dije una vez, la seño también por ahí a veces se come alguna letrita, como por ejemplo acá en la primera oración, en la palabra guerrero. La palabra guerrero, para que suene gue, ahí me está faltando la U. Bueno, va a salir medio feito, pero ahí, ¿sí? Como que es igual, ¿sí? Entonces, para que diga guerrero, faltaba la U en el medio. Bien, después vamos a trabajar sobre la conjugación de los verbos. ¿Qué es conjugar un verbo? Es justamente hacer que coincida con la persona que está hablando, con la persona gramatical se le llama, ¿sí? Es decir, si acá dice yo, Goliat, éramos un guerrero filisteo que amenazábamos durante días al ejército israelita, no puedo decir éramos, porque éramos habla de más de una persona, no habla de Goliat solamente, ¿sí? Habla de un grupo, éramos. Entonces, lo correcto sería que hayan escrito era. Yo, Goliat, era un guerrero filisteo que amenazaba durante días al ejército israelita. Pasa lo mismo con los dos verbos, ¿sí? Los dos están hablando de más de una persona. Éramos, ¿quiénes? Nosotros éramos un guerrero, ahí ya me doy cuenta que está mal. Yo era. Otros pusieron seré un guerrero. Y bueno, y amenazábamos, pusieron amenazaba. Seré y amenazaba no están en el mismo tiempo. Es decir, seré mañana. Y amenazaba cuando, hoy o antes amenazaba. Antes amenazaba, ¿sí? Voy a hacer lo más sencilla posible para explicar esta partecita, porque los verbos con tranquilidad lo van a ir entendiendo, a esto de conjugar el verbo, de cambiar el verbo para que si es uno coincida, si es una persona, si son varias personas, si lo hizo hoy, si lo hizo antes, si lo va a hacer en un futuro, ¿sí? Así que tranquilidad con esto, la gran mayoría lo hizo bien y otros compañeros tuvieron pequeños errores. Bien. Por ejemplo, pusieron, bueno, ya les dije el ejemplo, entonces lo correcto sería que en vez de éramos, vaya la palabra, el verbo era, porque está hablando de uno solo. Él era, Goliat, ¿sí? Yo era. Y amenazaba. Yo era un guerrero filisteo que amenazaba durante días al ejército israelita. Así quedaría bien. Vamos a la segunda oración. Yo, David, seré un niño valiente y me ofrecíamos pelearíamos con Goliat. Que ahí también hay un errorcito porque es Goliat. Bueno, puse la M de la I, que también algunos se dieron cuenta. También tenemos aquí, pelearíamos, ofrecíamos, seré. Teníamos 3 verbos. La mayoría solo se dio cuenta de 2, de los que están en negrita.
En realidad pelearíamos también tenía que estar en negrita, pero bueno, de todas maneras hubo compañeros que se dieron cuenta, perfecto, otros que no, entonces a prestar un poquito más de atención. Por eso yo les digo, después de que hago la tarea, vuelvo a leer, para que logre captar la mayor cantidad de errores que pueden surgir. Algunos pusieron, yo seré un niño valiente y ofrecí. Seré y ofrecí están en diferentes tiempos. Si yo digo seré, es porque no soy todavía, ni fui. Seré en un futuro un niño valiente. Y si yo pongo ofrecí, ¿sí? que sacaron aquí así, ofrecí, y otros pusieron ofrecía. Fíjense cómo queda, o sea, yo David seré un niño valiente y me ofrecía para, bueno, supongamos que hayan puesto pelear con Goliat. Están mal los tiempos verbales, porque ofrecía está hablando de un tiempo pasado, que antes se ofrecía. En todo caso, si ustedes querían usar un tiempo a futuro, podría haber sido yo, David, seré un niño valiente y me ofreceré para pelear con Goliat. Y ahí estaría más coherente, ¿sí? Porque todo va a ser más adelante, en un futuro. Yo seré y me ofreceré más adelante cuando sea valiente. O bien, yo David era un niño valiente y me ofrecía para pelear con Goliat. O yo fui un niño valiente y me ofrecí para pelear con Goliat, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de un tiempo que ya pasó. Y estos son relatos bíblicos incluso, o sea, que se escribieron hace muchísimos años. Y si ustedes leen nuevamente el texto, el relato donde se nos cuenta la historia, una parte de la historia, nos damos cuenta que todo está escrito en tiempo pasado, ya todo pasó, ¿sí? Entonces también voy a tener siempre en cuenta el texto para saber, para orientarme, guiarme bien con los tiempos, con los personajes, con todo. Entonces, ya les vuelvo a hacer la aclaración nuevamente. Yo, David, fui un niño valiente y me ofrecí para pelear con Goliat. O bien, yo, David, era un niño valiente y me ofrecía para pelear. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia ahí, que ya después la vamos a ir estudiando, ¿sí? Pero yo era un niño valiente y me ofrecía. Estoy diciendo que en aquel tiempo yo era valiente, habitualmente yo era valiente, todo el tiempo era valiente y me ofrecía todo el tiempo a pelear con Goliat. También puedo poner, yo fui un niño valiente y me ofrecí para pelear con Goliat. Es decir, yo fui en ese momento de la pelea valiente y, o sea, previo a la pelea, yo fui valiente en ese momento y me ofrecí, por eso me ofrecí para pelear con Goliat. Si ustedes se dan cuenta, las dos están en tiempo pasado, pero hay una pequeña diferencia que ya la vamos a ir profundizando a medida que vayamos entrando más en este tema de verbos. Y la última describe la siguiente imagen, que justamente es describir la imagen, describir lo que está ahí, lo que sucede ahí en ese preciso momento. Y hay personas que me contaron toda la historia de nuevo. Entonces, cuidado con lo que pido. Describe la imagen, es decir, ¿quiénes están allí? ¿Qué está sucediendo? En ese preciso momento que me está ilustrando, ese momento me lo está ilustrando la imagen. Solo tenían que decirme, bueno, lo que estaba pasando.
Espero que hayan entendido. Les mando un beso.